Bueno, las clases anteriores vimos cómo empezar a trabajar con Drive y cómo organizar los archivos en carpetas, cómo buscarlos, cómo ordenarlos y mostrarlos. Y ahora vamos a ver, para ir cerrando Google Drive, em, lo que tiene que ver con compartirlos y colaborar en documentos. Podemos compartir cualquier archivo o carpeta que almacenemos en Google Drive. Y cuando lo compartimos, podemos definir si los usuarios tienen permiso para editar, comentar o solo ver el archivo. Para compartirlo, hacemos clic en el dibujo que tiene la persona con el símbolo más y se va a mostrar la ventana para elegir con quién lo queremos compartir, la ventana de compartir. ¿Con Podemos vos estás seleccionar... compartiendo pantalla en este momento? ¿Cómo? ¿Estás compartiendo alguna pantalla en este momento? Porque yo no veo nada. Sí, ¿no la ven a la presentación? Yo no. Yo No sí. estoy... Sí, sí se ve. Sí, Sí, yo yo lo también la veo. veo. Yo la Sí, veo. se ve. Sí se ve. ¿Quién me hablaba recién? Pero no Gabriela. sé, desde el teléfono. Ah, No desde el sé. teléfono. Desde el teléfono. Acá. Capaz. A ver, Aparezco fíjate. dos veces yo. Sí. Una es como la cámara y otra es la presentación. Ajá. Claro, No yo te sé si... tengo fijo. A ver, ahora te voy a fijar acá. Claro, ahí tengo la presentación. Listo, gracias. Bueno, de nada. Podemos seleccionar un archivo a la vez o varios al mismo tiempo con la tecla Control y haciendo clic en cada archivo para compartirlos al mismo tiempo. Si estamos dentro de una aplicación de edición de Google, hacemos clic arriba en la barra superior a la derecha en el botón compartir, como se muestra acá. Es decir, el símbolo este de la persona con el más va a aparecer en la carpeta de Google Drive y el botón compartir una vez que el archivo está abierto con alguna de las herramientas de edición de Google. Entonces, cuando ponemos compartir, nos va a aparecer una pantalla como esta, en donde vamos a escribir o buscar en el cuadro este de texto con quién lo compartimos. Si es una persona que tenemos en nuestros contactos, podemos empezar a escribir el nombre de la persona y nos va a aparecer en la lista. Y si no la tenemos como contacto, escribimos el email de la persona. El email siempre, o sea, sirve tanto si la tenemos como contacto o como si no están nuestros contactos. Y cuando elegimos a la persona, seleccionamos de qué forma queremos compartir ese archivo. Tenemos tres posibilidades que son lector, comentarista y editor. Al seleccionar la persona, podemos dejar tildado que le envíe una notificación con un mensaje a su email donde le va a decir que le están compartiendo un archivo. Si lo dejamos destildado, se lo vamos a compartir, pero no va a recibir una notificación. Se va a enterar cuando abra Google Drive y vaya a la carpeta compartidos conmigo y le va a aparecer el archivo ahí. Otra opción
para compartir es a través de un vínculo. En ese caso, vamos a estar compartiendo un archivo de forma pública. O sea, cualquiera que tenga ese vínculo va a poder acceder a ese archivo. Para compartir a través de un vínculo, en esta misma pantalla de compartir, abajo nos va a decir algo como esto: obtener vínculo. De forma predeterminada, no va a aparecer nada, va a estar en blanco. Y acá nosotros tenemos que hacer clic en cambiar, porque va a estar restringida esa opción. Entonces, al ponerle cambiar, lo cambiamos a cualquier persona que tenga el vínculo y copiamos el vínculo, como aparece acá. Este texto que está en verde es el vínculo, que si lo copiamos, lo podemos mandar por mail o por cualquier otro medio a la persona o al grupo de personas con los que queremos compartir ese archivo. También seleccionamos de qué forma lo queremos compartir: si lector, comentarista o editor. Lector es cuando el usuario puede ver el archivo, pero no puede editarlo ni compartirlo. Cuando lo compartimos de esta forma, es de solo lectura. Solamente lo pueden ver. Cuando lo compartimos como comentador, el usuario puede hacer comentarios y sugerencias, pero no puede editar el archivo ni compartirlo. Y en modo editor, el usuario puede hacer cambios, aceptar o rechazar sugerencias y compartir el archivo. Ahora vamos a ver algunas salvedades, pero esto son las tres formas con sus posibilidades así predeterminadas. Si no hacemos nada más, si solo elegimos lector o comentador o editor, bueno, van a pasar cada una de estas cosas. Para dejar de compartir, seleccionamos el archivo, vamos a la misma pantalla para compartir, ya sea en Google Drive o dentro de los documentos, y nos paramos en la persona sobre la que queremos dejar de compartir y hacemos clic en el botón que está a la derecha, que tiene la flecha hacia abajo. Nos van a aparecer las opciones para cambiar el modo de compartir y más abajo dice eliminar. Si hacemos clic en eliminar, esa persona no va a tener más acceso a ese archivo. Y para dejar de compartir un archivo que fue compartido públicamente a través de un vínculo, obteniendo el vínculo, cambiamos la opción a restringido. Abajo donde decía obtener un vínculo, que habíamos cambiado cualquier persona que tenga el vínculo, lo volvemos a restringido y deja de tener efecto ese vínculo. Las personas van a seguir teniendo ese vínculo, pero no van a poder acceder a ningún archivo porque ya lo restringimos. ¿Qué pasa cuando eliminamos un archivo compartido? Si el archivo es de nuestra propiedad y es un documento de Google, las personas con las que está compartido van a poder hacer una copia hasta que lo elimine definitivamente, como habíamos visto la clase pasada. Si es otro tipo de archivo, las personas van a dejar de tener acceso de forma inmediata. Es decir, que solo si es un documento de Google van a tener la posibilidad de hacerle una copia. Y va a ser una copia ya de propiedad de ellos. Se va a separar del archivo que originalmente se había compartido. Si eliminamos un archivo que no es
de nuestra propiedad. Al resto de las personas no le cambia nada, solamente nosotros vamos a tener, a dejar de tener acceso a ese archivo. Si queremos recuperar el acceso a un archivo que habíamos eliminado y que nos habían compartido, como no lo podemos eliminar, no lo pudimos eliminar definitivamente porque no era de nuestra propiedad, el archivo sigue existiendo y sigue estando compartido con nosotros. Para recuperar el acceso que eliminamos, necesitamos el enlace que dirija a ese archivo. Ese enlace lo podemos obtener del mail que nos llegó cuando se nos notificó que alguien lo estaba compartiendo, o se lo tenemos que pedir al propietario. Una vez que tenemos ese enlace, vamos al archivo y dentro del menú archivo, arriba a la izquierda, hacemos clic en añadir acceso directo a Drive, como se muestra acá, y seleccionamos la ubicación del acceso directo, en donde queremos que se muestre el acceso directo para seguir accediendo a ese archivo. Existen algunas limitaciones que podemos poner cuando estamos compartiendo, además de los modos de compartir. Podemos impedir que los lectores y comentadores impriman, copien o descarguen el archivo. Si hacemos clic en compartir, si hacemos clic en la ruedita dentro de la pantalla compartir, en la ruedita que aparece arriba a la derecha de la pantalla compartir, nos va a aparecer esta ventanita con dos tildes. El segundo, si lo destildamos, dice que los lectores y comentaristas van a dejar de ver la opción para descargar, imprimir y copiar. Cuando abran un archivo no van a tener esas opciones. No podemos hacer que lo hagan de otra forma. Que lo copien a mano o que capturen la pantalla o le saquen una foto, eso no lo podemos impedir, pero sí podemos hacer que estas opciones no aparezcan en el archivo. También podemos impedir que los editores puedan cambiar las opciones para compartirlo. Porque cuando seleccionamos a una persona como editor, de forma predeterminada va a tener la posibilidad de compartirlo con otras personas. Entonces nosotros, como propietarios, podemos destildar que los editores puedan cambiar los permisos y compartir. Y cuando impedimos que se comparta una carpeta, la restricción solo va a aplicar a esa carpeta, no a los archivos que contiene. Si teníamos una carpeta compartida y adentro archivos que también están compartidos, cuando cambiamos la opción de compartir de esa carpeta o dejamos de compartir, ese cambio va a afectar a la carpeta, no a los archivos que contenga. Los archivos que contenga van a seguir estando compartidos. Podemos cambiar el propietario de un archivo. Cuando creamos o subimos un archivo en Google Drive, vamos a ser los propietarios de ese archivo. Podemos transferir la propiedad a otra cuenta para que pase a ser el propietario. Todo dentro de la pantalla de compartir, donde habíamos ido antes, si queríamos eliminar a una persona del listado de usuarios con los que se comparte un archivo, también nos va a aparecer la opción para convertir en propietario. A partir de ese momento no vamos a poder ni transferir la propiedad del archivo ni eliminarlo definitivamente, porque
ya va a ser propiedad de otra persona. Para pasar de propietario, el documento tiene que ser de Google, algún documento que hayamos creado con las aplicaciones de Google. No podemos transferir la propiedad si es un PDF, por ejemplo, que subimos. Convertir el propietario aplica solamente a los documentos de Google. Las carpetas se comparten de la misma forma que los archivos. Yendo a la misma pantalla de compartir, cuando lo seleccionamos la carpeta, vamos al dibujito de compartir. Cuando la compartimos, se va a actualizar la configuración para compartir de su contenido. Es decir, que si la carpeta solo se comparte como lector, entonces todos los archivos también se compartirán como lector. Eso es cuando en una carpeta, por ejemplo, nueva, donde no hay ningún archivo, si ponemos como lector, cuando creamos archivos dentro de esa carpeta, se van a comportar de la misma forma que la carpeta. Si era lector, lector, si era editor, editor. Leo, Sí. discúlpame, te hago una consulta. Recién, cuando estábamos hablando de las limitaciones, vos dijiste, estaban esas dos opciones para destildar, que si poníamos esos límites, o los permisos y todo eso, era con respecto a la carpeta y no así con los archivos que estaban adentro de la carpeta. Ahí me perdí un poco, porque yo entiendo que si limito un permiso a una carpeta que contiene archivos, o sea, lo que quiero es que se limiten esos archivos, o sea, no me importa el nombre de la carpeta, sino lo que está adentro. No sé si entendí mal yo, ¿es así? Con las carpetas, lo que decía antes era que si teníamos archivos compartidos dentro de una carpeta, que está compartida también, si a esa carpeta la dejamos de compartir, ese cambio no se va a replicar en los archivos que contiene. O sea, para dejar de compartir los archivos que están adentro de esa carpeta que dejamos de compartir, también tenemos que ir archivo por archivo, quitándole la opción de compartir. Ah, listo, listo. Yo pensé que dejando de compartir una carpeta entera ya dejaba de compartir todo lo que estaba dentro, pero bueno, ahora me queda claro entonces que no, es Claro. cada uno. Sí, tenés que asegurarte que sea archivo por archivo. Listo, gracias. Eso es compartiste individualmente el archivo, ¿no? Te escuché todo cortado, Mauricio. Que eso ocurre si comparte individualmente algún archivo. No te entendí. No sé si alguien pudo entender. Si no, pregúntame por el chat. Porque te escucho todo cortado. El tema. Pero si queremos dejar de compartir los archivos que estaban en una carpeta, es archivo por archivo. Después de compartir una carpeta, se puede cambiar la forma de compartir de cada archivo. De manera que la carpeta puede ser compartida como lector, pero un archivo dentro de la carpeta puede ser compartido como editor. De esa forma, el usuario va a poder modificar el archivo, pero no lo va a poder mover ni crear nuevos archivos en la misma carpeta. Yo creo que había sido una duda de la clase pasada que alguien me preguntó cómo hacemos para impedir que alguien saque los archivos de una carpeta.
que lo pueda seguir editando, pero que no los mueva, porque si no te los saca de la carpeta a cualquiera que tenga acceso a esa carpeta. Entonces, para que no pase eso, compartimos la carpeta como lector, pero al archivo lo dejamos como editor. Entonces, las personas van a poder editar el archivo, pero no lo van a poder mover, no lo van a poder sacar de ahí. Tampoco van a poder crear nuevos archivos en esa carpeta. Solamente van a poder editar lo que ya está en esa carpeta. Me pregunta Daniel, ¿el compartir archivo en qué difiere compartir el enlace con todo lo que hay adentro? No sé si entiendo la pregunta. ¿En qué difiere compartirlo seleccionando la persona o mandando el enlace? No, lo que pasa que a mí me ha tocado compartir enlaces completos de antecedentes que tuve que mandarle a jurados, por ejemplo. Y yo no comparto un archivo en particular, sino comparto el enlace completo que tiene varios archivos, y el receptor, digamos, tengo que seleccionar el receptor que quiero que lo reciba, ¿no? Y quedan todos los archivos dentro de un mismo enlace, no como archivos particulares, sino como un enlace, y la persona que lo abre puede acceder a todos los archivos que están ahí adentro, como si compartiera una carpeta completa. Está bien, Porque estás compartiendo en ese caso una carpeta. una carpeta, claro. Sí. O sea, en el Drive figura como enlace, va, en el Gmail como enlace, y vos lo compartís como enlace y ahí haces un proceso. Está bien, sí, porque la forma de compartir un archivo o una carpeta es la misma. A la carpeta también le podemos obtener un vínculo y ese vínculo lo podemos mandar por mail. Caso lo que vos mandás. ¿Cómo, Gabriela? Que es el mismo caso como lo que vos me explicabas, que cómo mandás vos las Classroom, que mandás el enlace. Acá yo mandé el enlace del Classroom. O sea, no mandé un enlace a una carpeta o archivos de Google Drive. Uh-huh. ¿Y qué pero, es eso? ¿El qué? ¿Qué es eso que vos compartís? Sí. ¿Qué es? ¿Cómo lo llamás? Lo que yo mandé en el chat, sí. Ese es un enlace, pero que dirige a la página de Classroom, no a un archivo o carpeta compartida. A una página que vos creaste. Claro, una página de Classroom de la clase, sí. Ok. No es un archivo, no es una carpeta, es una página que vos tenés con toda tu información de las clases. Claro, es una página donde se va dejando el material y los ejercicios de la clase. Okay. Y que por ahora, por ejemplo, vos las clases, cuando las subís, estas presentaciones, las ponés solo para ver. No se pueden compartir, no se puede hacer nada. ¿Y eso a nosotros nos va a quedar siempre? Sí, o sea, va a quedar indefinidamente. O sea, mientras exista la página de Classroom, va a quedar la clase. Entrando siempre por el vínculo. Claro, sí. Okay. Sí. El vínculo siempre va a ser el mismo. Bien, gracias. De nada. Así que sí, van a seguir teniendo acceso a esa página. Y bueno, como decía Daniel, la forma de compartir un archivo es la misma que una carpeta. Recién decía que mandaba un enlace y ese enlace accedía a Google Drive y dentro había varios archivos. Eso es cuando compartimos una carpeta. En ese caso sería compartirlo de forma de, supongo, como lector, que puedan verlo solamente.
Sí, sí, porque son los antecedentes de un postulante que se los mandamos a un jurado y el jurado tiene que, o a los 3 jurados, ponele, y el Sí, jurado tiene que acceder para hacerlos la evaluación. Por eso lo hacemos, yo no lo sabía, a mí claro, me dieron una recetita de cómo hacerlo y lo empecé a hacer, bueno, pero digamos, dio resultados, indudablemente. está bien, sí. También puede ser que a esos archivos se los comparta de forma al lector y a la carpeta como editor, por si queremos que agreguen archivos a esa misma carpeta, pero que no toquen Ajá, al resto. claro, claro. Es No, una... igual cuando armo el enlace me pone ¿cómo es? Que seleccione los mails de las personas a las cuales solamente pueden acceder a eso. Claro, está bien. Sí, 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 cuando digo de enlaces públicos, eh, van a poder acceder todas las personas que tengan el enlace, no es que lo estamos publicando en algún lado. Eh, en cambio, cuando es a personas específicas, aunque tengan el enlace, si es una persona distinta, no va a poder acceder. Una consulta, Sí, ¿puede ser? sí, Vos recién dijiste que puede ser la carpeta como editor, digamos, y los archivos de solo lectura, como por ejemplo cuando se mandan antecedentes para que nadie pueda modificar ni currículum vitae ni nada por el estilo. sí. De esa forma es como trabajan todo lo que es expediente electrónico, es decir, a medida que vamos agregando cosas no podemos tocar lo anterior. No sé cómo trabajan, Digamos, pero es como si fuera un expediente virtual, o sea, no tocamos nada, podemos ir sí, agregando documentos sí, sin tocar todo lo otro que nos mandan. claro, sí, esa es una posibilidad, sí. O sea, si dejamos la carpeta como editor y los archivos Claro, como lector, nadie que no sea el propietario va a poder editar esos archivos, pero sí con quienes compartimos la carpeta van a poder agregar nuevos. perfecto, gracias. Y esas personas que agreguen archivos a la carpeta van a ser los propietarios de los archivos. Aunque no sean propietarios de la carpeta, van a ser propietarios de los archivos. Y Si los nosotros somos, demás son lectores. los demás son lectores. Si nosotros somos Bien, propietarios de la carpeta, no vamos a poder eliminar archivos, aunque estén dentro de esa carpeta, pero que pertenezcan a otra persona. perfecto. Gracias. De nada. Si tenemos permiso de solo lectura y necesitamos editar el archivo, podemos solicitar el permiso para editar al propietario. Cuando abrimos el archivo, arriba nos va a aparecer un botón como este, solicitar permiso para editar. Podemos escribirle un mensaje al propietario que le va a llegar a su mail. Y en ese mail va a poder aprobar o rechazar esa solicitud de edición. Si no hace nada, seguimos como de solo lectura. Y si no, pasamos a ser editores. Hasta que el propietario decida cambiar la forma de compartir. No es que nos deja como editor para hacer algo específico y vuelve automáticamente a lectura, sino que ya se cambia la forma de compartir ese archivo. Si ingresan más de una persona al mismo tiempo a ver un archivo, se nos va a habilitar el botón para mostrar el chat. Entonces van a poder conversar esas personas que estén mirando ese archivo en ese momento y después, una vez que se cierra,
el documento y se vuelve a abrir, el chat va a aparecer vacío. O sea, va a durar la conversación mientras estén esas personas mirando el archivo. Después no queda registro de lo que se conversó. Te hago una consulta con respecto a Sí. eso. Mientras están chateando, digamos, en el marco de la... ¿Se puede editar el documento? ¿Pueden editarlo uno u otro? Sí, sí, sí. Ah. Sí, es una pantalla como la que ven ahora en el Meet, donde el chat va a aparecer en un panel a la derecha y al lado, al costado, va a aparecer el documento y que vamos a poder estar editando por un lado y en el panel de chat chateando. ¿Se van a mostrar las modificaciones que van haciendo las otras personas en simultáneo? Sí, cuando cuando varias personas están trabajando al mismo momento en un documento, a cada una se le asigna un color, entonces las otras van a ir viendo con esos colores qué es lo que está haciendo cada una del resto, en dónde está parado en el documento y qué modificaciones está haciendo. Eso es cuando lo estamos viendo en tiempo real a los cambios. Después vamos a ver, para ver los cambios que hicieron otras personas en cualquier momento. Podemos recibir notificaciones en el navegador o por email cuando alguien comparte un archivo o carpeta, si se nos menciona en un comentario o en una tarea, o cuando alguien solicita acceso a un archivo. Esas notificaciones o esa configuración la vamos a poder ver acá en la ruedita que aparece arriba de Google Drive, en notificaciones, y podemos seleccionar que solo sean con el navegador o solo con el correo electrónico o las dos o ninguna. Esas notificaciones, si es en el navegador, en este caso aplicadas solo a Google Chrome, son esas notificaciones que aparecen abajo en la esquina por encima del reloj. Y si no, por email. Cuando ocurra cualquiera de estas tres cosas. Si tenemos el permiso de edición o de comentarista, vamos a poder hacer sugerencias en un documento. Esto siempre dentro de los documentos de Google, que puede ser los documentos de texto, las planillas de cálculo, todo lo que trabajemos en Google. Si entramos como en el modo sugerencias, nos va a aparecer en el documento arriba una opción como esta, donde acá dice sugerencias, también puede decir edición o visualización. Si nos paramos como sugerencia, todo lo que hagamos sobre el documento, todo lo que estemos editando, en realidad no va a ser una edición que modifique al documento, sino que se van a generar sugerencias que después un editor va a tener que aprobar o rechazar. Si nosotros mismos somos editores, podemos pararnos en sugerencias, hacer cambios, pero si no nos paramos en edición y aceptamos, no se van a reflejar esos cambios. Van a quedar como si fuera un borrador de modificaciones.
al editor le va a aparecer, si vemos, le va a aparecer las sugerencias como un cuadradito, como vemos acá, al costado del documento, donde va a decir quién hizo la sugerencia, cuándo, qué es lo que está sugiriendo modificar, y el tilde o la cruz para aceptar o rechazar esa sugerencia. Perdón, te hago una consulta, capaz que después lo vas a decir. ¿Las sugerencias solamente si tienen permiso para editar o cualquiera que lee el documento puede incorporar una sugerencia para que la edite después el dueño, digamos, del documento? Para incorporar sugerencias, basta el permiso para comentar. Para editar. Para aceptar la sugerencia, necesitamos el permiso de editor. Puede ser el mismo propietario o cualquier otro editor. Cualquier otra persona con la que lo compartimos como editor puede aceptar o rechazar las sugerencias. Así que para crear sugerencias no hace falta ser editor, podemos ser editores, pero también funciona con el modo de comentarista. Una persona a la que le compartimos de solo lectura no va a poder hacer sugerencias. Para gestionar las sugerencias o ver todas las sugerencias, tenemos que ir dentro del documento al menú de herramientas y hacer clic en revisar cambios sugeridos. Entonces, ahí nos van a aparecer una lista de todas las sugerencias que se fueron haciendo. Podemos recorrer una por una o aceptar todas las sugerencias o rechazar todas en el mismo momento. También nos va a aparecer la opción para ver una vista previa de cómo quedaría el documento si aceptamos todo o cómo quedaría el documento si rechazamos todas las sugerencias. Esto lo ven acá como dice, obtener vista previa de aceptar todo, obtener vista previa de rechazar todo. Nos muestra una vista previa, pero no hace ningún cambio efectivo en el documento todavía. Eso es cuando aceptamos individualmente cada una de las sugerencias o, como se muestra acá, aceptamos todas. Así que esto es dentro del menú de herramientas, revisar cambios sugeridos. Para mostrar todos los cambios que se fueron haciendo en un archivo, necesitamos ser editores de ese archivo. Vamos al menú Archivo, aquí está arriba a la izquierda, Historial de versiones, ver el historial de versiones. Y nos va a mostrar, nos va a aparecer un panel a la derecha del documento con las distintas ediciones que tuvo ese documento, cuándo se hicieron y quién las hizo. Si tocamos una de esas versiones, se va a mostrar el documento, ¿no? A la izquierda va a aparecer el documento como estaba en esa versión. O sea, en cada versión que toquemos se va a mostrar cómo, o sea, el estado del documento en ese momento. Y quién hizo los cambios también se va a identificar, lo vamos a poder ver mejor con el color. Por ejemplo, acá está este color y en el documento nos va a decir
Cuando pasamos el mouse por encima de esa edición, quién lo hizo. En este caso fue una sugerencia. Podría haber sido una edición directamente. Esto es todo dentro del historial de versiones. No lo vamos a ver si abrimos el archivo, sino que tenemos que ir, además de abrir el archivo, tenemos que venir acá. Leo, sí, Leo, ¿te puedo hacer una consulta? sí, Nosotros el otro día nos pasó que estábamos trabajando con un Excel en Drive y se quiso insertar una fila y se desconfiguró todo el Excel. Entonces lo que hicimos fue, a través de las versiones, volver a una versión anterior donde sabíamos que el archivo estaba bien hecho y lo restauramos. sí. Y con eso ya está. Después volvimos a hacer los cambios que se hicieron posteriores y que se perdieron por ese problema que tuvimos con el Excel. Claro. Sí, ahí iba a ir ahí ahora la forma de volver para atrás, como hicieron ustedes, que es la forma correcta. Ir para atrás una versión a donde estaba bien, donde no estaba ese error que se incorporó después, y bueno, después seguir con los cambios. Bien. A cada versión se le puede asignar un nombre como para poder identificarla mejor, a ver qué es lo que se hizo, como un resumen de lo que se hizo. Es algo opcional. Nos paramos en la versión, en los 3 puntitos, y ponemos asignar un nombre a esta versión. Entonces, acá vemos un ejemplo de a esta versión le puse un nombre, a esta versión otro nombre, como para poder identificar mejor qué es lo que se hizo. Para las hojas de cálculo, podemos ver los cambios que se hicieron en una celda específica. Y hacemos clic derecho sobre esa celda y mostrar historial de cambios. No sé si habían hicieron eso o directamente volvieron para atrás la versión del documento. No, directamente volvimos para atrás porque no podíamos identificar bien exactamente dónde había sido el error. Entonces, por las dudas, volvimos a un archivo que sabíamos que estaba bien. Está bien. Porque, bueno, en las hojas de cálculo tenemos esta posibilidad de ver el historial de cambios para cada celda. Y para restaurar y volver a como estaba el documento en una versión anterior, nos paramos en una versión, por ejemplo, hago clic en la versión esta anterior y nos va a aparecer arriba a la izquierda el botón azul que dice restablecer esta versión. Entonces ahora el documento va a ser una réplica de esa versión que seleccionamos. Esa versión anterior, como estaba, ahora va a ser la versión actual. Podemos crear una copia de una versión. Esa copia va a ser un archivo independiente tal como estaba en esa versión. Si nos paramos en esa versión anterior, desde la que queremos hacer una copia, vamos a los 3 puntitos, crear una copia. Y elegimos un nombre para el archivo y en dónde lo queremos guardar, en qué carpeta. También podemos seleccionar si lo queremos compartir con las mismas personas con las que estaba compartido el original. Esta copia va a ser propiedad de quien haga la copia. Y ya no va a tener un vínculo con ese archivo original. Es como que estamos creando una rama
del archivo. Después va a tener sus propias versiones. Pero vamos a empezar a editar ese archivo a partir de cómo estaba el archivo original en esa versión. Una de las posibilidades que tenemos para colaborar en un documento, además de lo que vimos de sugerir cambios, es agregar comentarios. Dentro de las hojas de cálculo nos podemos parar en una celda y en lo que es documentos de texto, seleccionamos el texto que queremos comentar y nos va a aparecer a la derecha este símbolo con el más para agregar un comentario. Acá escribimos el comentario y hacemos clic en comentar. Podemos, dentro de un comentario, hacer que se le notifique a una persona específica lo que estamos comentando. Para eso, después de, o bueno, en cualquier parte del comentario, escribimos el nombre de la persona y elegimos de la lista que nos va a aparecer abajo, seleccionamos ese usuario. Cuando hacemos clic en comentar, le va a llegar el comentario por mail. O sea, lo va a poder ver tanto dentro del documento cuando lo abra, o va a poder recibir un email con ese comentario. Eso es cuando la incluimos a esa persona específica en el comentario. También acá podemos escribir, como vimos antes cuando compartíamos, en lugar del nombre, si no lo tenemos en los contactos, escribimos la dirección de email. Para ver todos los comentarios, hacemos clic en este símbolo que está ubicado en la barra superior a la derecha. Para editar o borrar un comentario, hacemos clic en los 3 puntos de ese comentario y vamos a poder editarlo o borrarlo. Entonces, cuando hacemos clic en este símbolo, se va a desplegar todos los comentarios del documento y en cada uno vamos a poder o editar o borrar. Para responder a un comentario, nos paramos sobre el comentario que queremos responder, que va a ser o en un documento de texto, va a aparecer a la altura del texto que se había seleccionado. En una hoja de cálculo, los comentarios sí o sí se van a ver con este símbolo, a través de este símbolo, no van a aparecer como en los documentos de texto al costado. De forma predeterminada no se van a mostrar. Y nos paramos en el comentario que queremos responder y escribimos la respuesta y ponemos responder. Si queremos como continuar con una conversación acerca de ese comentario. Si no, podemos darlo por cerrado para que no aparezca, marcándolo con el tilde que va a aparecer al costado, lo marcamos como resuelto y se oculta. Dentro de lo que son los comentarios, podemos asignar a personas como para que hagan una tarea. O sea, el comentario lo usamos como una tarea que le estamos asignando a alguien. Para eso vamos a anteponer en alguna parte del comentario, cuando estamos creando el comentario, la arroba seguida del email de la persona a la que le estamos asignando esa tarea.
entonces nos va a aparecer, nos aparece abajo este tilde que dice asignar a y el email de la persona. Si esto está tildado, le va a llegar a esa persona como que tiene una tarea asignada. Si lo dejamos sin tildar, se va a comportar esto como un comentario que le va a llegar una notificación, pero que no es una tarea que tiene que resolver. Entonces la persona cuando vea ese comentario y haga eso que decía el comentario, va a poder marcar como completada la tarea. En lugar de marcar como que se terminó una discusión o un debate acerca de cómo tiene que modificarse algo en el documento, marca que completó la tarea. Y se oculta. Bueno, esta parte de las tareas tiene que ver con lo que habíamos visto la vez pasada de en la búsqueda, cuando usamos los filtros, podemos buscar en Google Drive todos los documentos en donde tenemos asignadas tareas, por ejemplo. Y bueno, esto es asignar tareas y marcarlas como completadas. No hay mucha más complejidad como por ahí un sistema para seguimiento de tareas que puede medir el tiempo que se tardó o se me fue. Ahí está. O sea, es algo bien simple. Cuando estamos parados en una carpeta donde hay archivos que tienen tareas asignadas, va a aparecer el número, un número en la esquina de ese archivo que va a decir la cantidad de tareas que tenemos asignadas o la cantidad de sugerencias que están abiertas. Tareas asignadas abiertas y cantidad de sugerencias abiertas. También va a aparecer acá abajo. Si son sugerencias, va a decir, por ejemplo, una tarea, 3 sugerencias. Y este número va a decir 4. Si hacemos clic donde dice la cantidad de tareas, va a abrir el documento y se va a parar en la ubicación de la primera tarea que tenemos asignada. Y en el caso de las sugerencias, lo mismo. Nos va a aparecer el documento en la ubicación donde está la primera sugerencia abierta. Acá yo estoy viendo el archivo, ¿no? Como en la vista de cuadrícula en una carpeta. Se muestra este numerito. ¿Preguntas? Ya voy a dejar algún ejercicio como para practicar estas cosas. Te hago una consulta, Leo. Sí. Todo esto que estamos viendo, estas herramientas, ¿no? ¿Funcionan con lo que es documentos de Google y las planillas de Excel de Google? O sea, con eso sí, pero también con otros archivos de Word común o Excel que no son de Google. ¿Se entendió? Sí, todo esto es sobre documentos de Google. O sea, todo lo que sea documentos de Google, hojas de cálculo de Google, las presentaciones, todo lo que podamos crear dentro de Google Drive.
los archivos de Word y de Excel, si no los abrimos y convertimos a documentos de Google, no van a tener esta funcionalidad. O sea, lo vamos a poder a manejar estas cosas, pero con el Office, o sea, no dentro de Google Drive. ¿Cómo se convierten los archivos que subamos a archivos de Google? Para convertir, por ejemplo, un documento de Word a un documento de Google, lo abrimos, o sea, lo subimos a Google Drive y lo abrimos con documentos de Google. Entonces ahí ya, ya se convierte a documento de Google. Va a quedar, creo que queda el original, el que subimos inicialmente, y además va a quedar el de documentos de Google. Entonces seguimos trabajando con ese. Hola, Leonardo, te hago una consulta. Sí, Con respecto a las versiones, estabas hablando recién con nombrar las versiones y demás. Nosotros trabajamos en este momento con un Excel de Google y se guarda automáticamente los cambios que vos hagas. ¿Cómo haces en ese caso con las distintas versiones? ¿O estoy confundida yo? sí, los cambios que vayan haciendo siempre se van a guardar, y a medida que se van haciendo esos cambios, se van generando las versiones. No sé si si te respondí. Claro, el tema es si yo quiero volver a una versión anterior, Sí, esa versión está, se guarda automáticamente, digamos. claro, para ir a una versión anterior, vamos a gestionar versiones y elegimos esa versión anterior y le ponemos restablecer. Por eso, ¿la versión la elegimos, la guardamos nosotros o se guarda automáticamente cuando hacemos una modificación? Porque somos varias y todas hacemos modificaciones o ingresamos datos y se guarda automáticamente eso. Eso Claro, ya te sí, genera una versión nueva. sí, sí. Las versiones se generan automáticamente. Bien. Y están todas guardadas, quedan guardadas en Google, en Drive. Y claro, sí, 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 Ok, bien. sí, Era eso entonces. Gracias. de nada. Yo ahí estaba probando subir un archivo de Word, por ejemplo. Cuando lo abrimos, lo abre con el editor de Google. Y por lo que veo, hasta que nosotros no ponemos archivo, guardar como documentos de Google, vamos a estar trabajando como si fuera un archivo de Word. Pero si lo editamos aunque no lo guardemos como documentos de Google, si lo vamos editando, también se van a ir creando las versiones. Pero si ese archivo lo descargamos, no es que se va a descargar con las versiones, o sea, eso va a quedar en Google Drive.
Bueno, Leonardo, tengo una sí. pregunta. Yo no manejo Google Drive, para mí todo esto es nuevo y tengo un lío en la cabeza de toda información, me estoy matando. Tengo una pregunta. Sí. ¿Cuál es la razón por la que, por ejemplo, vos decidís crear sigo con lo mismo yo, con el tema del vínculo para que nosotros vayamos a todo lo que es la Classroom, si automáticamente cuando empezamos esta capacitación, a mí se me genera, porque es la primera vez que uso esto, una carpeta Classroom, ¿por qué vos no haces no tenés una carpeta compartida y nos compartís en eso para que nos quede a nosotros? ¿Por qué trabajamos con el vínculo? Porque yo tengo miedo de por ahí borrar el mail o que se me borre algo y ya me quedo sin esa forma de acceder. ¿Por qué vos no haces una carpeta compartida y la compartís con nosotros en el Classroom? ¿Hay alguna razón por la cual vos decidas hacerlo así? Aunque no tengas el vínculo, si vos entras a Classroom, o sea, la dirección que es classroom.google.com, te va a aparecer todas las clases en los que alguna vez ingresaste. Capaz que si esta es la primera vez que entraste a alguna, bueno, vas a tener una sola. Pero a medida que vayas entrando a otras clases, te van a aparecer todas las clases donde vos estuviste ahí en esa página. Lo de dejar el material y demás en Classroom es por un tema de organización, de saber que, porque si no es como que comparto archivos sueltos, o sea, van a poder acceder, pero por ahí no están como en un contexto. Entonces yo pongo, esto es la presentación de la clase tal y lo subo ahí. Ok. Para que quede más ordenado. Ajá. Perfecto. Bueno, listo, gracias. Perdón por ahí, hago preguntas muy obvias, pero es muy nuevo para mí esto. No, está bien. Me pregunta Mauricio. Leo, ¿te puedo hacer otra consulta? Ahora, sí, espérame que estaba leyendo acá en el chat que me preguntaba Mauricio si en un documento que nos compartieron, cómo accede a las versiones. Va a poder acceder si somos editores, o sea, si nos compartieron ese documento como editores. Si solamente somos lectores o comentaristas, no. Si somos editores, de la misma forma accedemos a las versiones. A las versiones dentro de documentos de Google, no las versiones como vimos la vez pasada de archivos de Drive. ¿Se acuerdan que la vez pasada las versiones podía ser versiones de un PDF, de imágenes, pero todo eso son versiones que creamos a mano y no se fija Google qué cambios hubo. Eso lo manejamos a mano nosotros. En cambio, las versiones de los documentos, como vimos ahora, se van generando automáticamente a medida que se van haciendo cambios. Nosotros a mano solo le ponemos un nombre o las restauramos a una versión anterior. ¿Sí? ¿Cuál era la pregunta? Sí, mi consulta era, cuando nosotros queremos tener una carpeta como lector y un archivo como editor, para que no nos corran el archivo ese del lugar y después no lo podamos ver. Yo creo la carpeta en mi unidad y después, y ahí ya lo pongo como lector y después agrego el archivo que yo quiero que se edite, ¿o cómo se hace? Eso no me quedó claro. Sí, podés hacer así, crear la carpeta, ponerla como lector. El archivo, cuando lo crees y vayas a compartir, te va a aparecer como lector porque la carpeta estaba como lector, pero lo podés cambiar al archivo, le podés poner como editor
y listo. Ya Sí. te queda el archivo como editor y la carpeta como lector. Perfecto, o sea, de ahí no hay posibilidad de que alguien me lo cambie de lugar. No pueden cambiarlo de lugar en ese caso. Perfecto, gracias. De nada. Y en ese caso tampoco alguien podría crear archivos nuevos sobre esa carpeta. Como que siempre el propietario de la carpeta va a ser el que tenga que crear los documentos. Después la edición, sí, puede editarlo cualquiera. Bueno, terminamos por hoy entonces. Vemos la semana que viene formularios. Y bueno, mientras tanto me pueden consultar cualquier cosa en la página de Classroom, donde también voy a dejar ejercicios sobre esto.